vuelan quitándose las piernas, se convierten en aves o vienen a chupar la vida de los niños. Estas y muchas otras cosas son las que se dicen de las brujas. Ellas existen en muchas culturas, en muchos lugares del mundo. Y hoy dedicamos este episodio a contar 2 historias de ustedes, nuestros suscriptores, y sus encuentros con estas mujeres. Amigos, bienvenidos una semana más a otro capítulo con historias de terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Espero que estén preparados para una noche más de escalofríos en compañía de nosotros y por favor, no se vayan sin dejarnos su pulgar arriba y sus comentarios en la parte de abajo. Vamos a empezar, ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Mi madre y mi tío no tuvieron mamá. Mamá biológica al menos, porque siempre hubo quien cuidó de ellos. Mi madre y su hermano, apenas un año más chico, habían quedado al cuidado de su madrina, quien los adoptó sin pensarlo, cuando la abuela, que según dicen tenía graves problemas de alcoholismo, huyó con un militar o alguien de la marina y nunca se supo más de ellos. Eso es lo que cuentan las historias, al menos. Tanto mi tío como mi madre, según recuerdan, crecieron muy amados en casa de la señora Malvina, su madrina. Una mujer viuda de la cual contaban que su marido la había dejado con varias tierras de trabajo y algunos otros negocios, por lo que no tenían nada de qué preocuparse en aquel pueblo del Estado de México. Mis primos y yo conocimos a la madrina desde muy pequeños, pero fue quizá cuando yo tenía cerca de 8 años que dejamos de ir a visitarla. Algo pasó entre ella, mi tío y mi madre, la última vez que la vimos. Era 1992. Mis primos y yo estábamos jugando en el patio de aquella señora, y de repente, mis papás y mis tíos salieron de la casa y nos subieron a nuestros automóviles y todos nos fuimos de ahí para nunca volver. Bueno, al menos nunca regresamos, hasta una tarde de 2007, cuando volvimos ahí para el funeral de aquella señora. Si bien mi madre y mi tío habían dejado de frecuentarla, sabíamos bastante bien que aquel distanciamiento les dolía, pero no habíamos podido descifrar hasta ese momento el por qué habían cortado lazos con ella. Nuestros padres tampoco nos habían explicado nada de ese comportamiento, hasta entonces. A cualquier explicación que les pedíamos sobre el tema, ellos siempre respondían con pretextos y evasivas, pero aquella tarde, todos sin cuestionarse, fueron a despedirla en su última morada. Y nosotros, aunque ya adultos, los acompañamos por solidaridad, pero la verdad también un poco con la curiosidad de enterarnos qué había ocurrido. El funeral fue realmente extraño. La capilla de la funeraria fue opulentemente adornada con muchas flores blancas de todo tipo, de las cuales colgaban listones negros que habían sido amarrados uno por uno. Todo esto había sido pagado previamente por la señora Malvina. Sin embargo, no más de 5 personas, 5 mujeres ancianas, habían asistido a aquel funeral, aparte de nosotros. La única otra persona fuera de esas ancianas y mi familia era Teterita. Creo que por el distanciamiento con sus hijos y la soledad que la aquejaba, la madrina había adoptado un niño con cierta discapacidad intelectual que le había regalado una mujer indígena, poco después de que dejamos de verla. Iván, como se llamaba este niño, tenía, derivado del mismo desarrollo distinto de su cerebro,
una deficiencia motriz que provocaba que uno de sus brazos estuviera doblado permanentemente, como el asa de una tetera, otorgándole aquel apodo con el cual todos en el pueblo se referían a él. Nadie se lo decía de mala manera, y él parecía estar muy conforme con eso. Aquella tarde, mi mamá y mi tío estaban desconsolados. Creo que en gran parte por la culpa. Quizá debieron haber perdonado a su madrina antes. Quizá debieron haberse acercado a ella. Y ese sentimiento no los dejaba en paz. Sin embargo, Teterita estaba muy tranquilo. A veces echaba a reír incluso de manera muy inapropiada. Pero a nadie le molestó sabiendo su discapacidad, sabiendo que no entendía la realidad como todos. En algún momento, ya un poco aburridos y cansados, mis primos y yo salimos al patio de la funeraria para despejarnos un poco y platicar, y Teterita vino siguiéndonos. Era unos 5 años más joven que yo. Nunca lo habíamos visto en realidad, y sin embargo intentó hacernos la plática, por lo que entre saludos y preguntas se me ocurrió cuestionarlo sobre el por qué no se encontraba triste por la muerte de la señora Malvina. ¿Y saben qué? Ojalá nunca lo hubiera hecho. Teterita empezó a reír frenéticamente y luego, deteniéndose súbitamente, nos dijo que su mamá no estaba totalmente muerta. La señora Malvina había estado 3 días internada en un hospital, inconsciente. Pero aquel chico decía que por las noches ella se levantaba y que había salido volando de la clínica y lo iba a visitar a la casa para asegurarse de que estuviera bien, que nada le faltara, y que había prometido que si su cuerpo moría, ella de todos modos regresaría a cuidarlo. Al menos yo hice cara de incredulidad ante aquello. Por supuesto, parecía una fantasía algo infantil de alguien que está negando su realidad para evitar el dolor. Pero aunque no dije nada, Iván siguió explicándonos. Según él, la señora Malvina tenía la capacidad de volar. Nos dijo que la madrina por las noches a veces hacía recorridos por el aire sobrevolando el pueblo. Mis primos entonces interrumpieron con una broma de Superman, de la cual solo se rieron ellos. Pero Teterita les dijo que no fueran tontos, que su mamá por las noches podía quitarse las piernas y las dejaba guardadas en una higuera en el patio de su casa y salía a visitar a sus amigas que podían hacer lo mismo. Las amigas que habían ido al funeral. En ese momento no hubo risas, pero nos quedamos extrañados, pensando que Iván tenía alguna clase de delirios. Admito que al menos por mi cabeza pasó la triste idea de que quizá tendrían que internarlo. Pobre chico, parecía haber perdido la cordura. Iván, por su parte, nos seguía narrando con gran entusiasmo cómo es que doña Malvina podía elevarse en los cielos, y mientras éste alzaba los brazos y daba vueltas entusiasmado, nosotros regresamos incómodos al interior de la capilla, dejándolo detrás en su manía. Esa noche nos quedamos en un pequeño hotel cercano a la casa de la madrina, e Iván se quedó solo en aquella residencia donde había vivido muchos años con ella. Cerca de las 2 de la mañana, unos ruidos horribles nos despertaron. Estábamos hospedados en el piso superior de un edificio de 3 plantas y parecía como si a esa hora alguien muy pesado estuviera brincando en la azotea de forma muy insistente. O como pensaron mis padres, quizá estaban subiendo cajas o algo al techo y las estaban aventando en lugar de acomodarlas con cuidado.
mis padres estaban muy molestos, pero yo estaba por alguna razón muerta de miedo. Y es que mi cerebro inmediatamente conectó aquellos ruidos en medio de la noche con las cosas que nos había contado Iván sobre Doña Malvina y con las leyendas de brujas que se narran por todo el país. Hoy sé que mis primos estaban en el mismo estado mental que yo. Y es que era imposible no relacionar todo eso cuando por primera vez en la vida escuchabas algo golpeando el techo del lugar donde duermes, justo en esa fecha en particular. Mis padres llamaron a la recepción, pero les aseguraron que nadie estaba subiendo nada. Y siendo un hotel de bastante baja calidad, prefirieron dejar de respondernos el teléfono antes que hacer caso a mi padre molesto que seguía quejándose por algo que según ellos no tenía sentido. Pasaron tal vez 15 o 20 minutos antes de que esos ruidos cesaran. Pero yo me quedé muy nerviosa y por supuesto no podía dormir. Tocaron a la puerta. Era mi tío que se hospedaba en el cuarto contiguo. Estaba poniéndose una sudadera y mis primos venían detrás de él. Nos venía a avisar que le habían llamado de la recepción porque Iván estaba ahí. Él quería subir a vernos. Apenas estaba terminando de decirnos aquello y mi papá apenas estaba poniéndose su sudadera también cuando Iván llegó corriendo y gritando muy eufórico. ¿La vieron? ¿La vieron? Mi tío le preguntó que si habíamos visto qué o a quién. Y aunque mis primos y yo sospechábamos qué diría él, todos nos quedamos atentos a su respuesta. Mamá vino a verme y después dijo que vendría a decirles adiós. Vine corriendo tras ella, pero solamente la vi aterrizar en el techo del edificio. ¿La vieron? ¿La vieron? Teterita parecía estar eufórico, lleno de felicidad. Mi papá y mi tío lo acompañaron abajo, mientras le explicaban que no podía buscar a la gente a esa hora, que estábamos durmiendo. Cuando volvieron arriba, mis primos y yo le contamos a nuestros padres lo que nos había dicho Iván por la tarde. Mi papá y mi tío nos pidieron que no pensáramos más en esas cosas. Y entonces, mi tío y mis primos se retiraron a su habitación. Mi padre nos pidió que nos durmiéramos y se metió al baño a lavarse la cara como si estuviera muy agobiado. Fue entonces que de manera totalmente inusual, mi mamá, como si yo aún fuera una niña, me arropó y me persignó 3 veces. Yo no podía dormir. Sin embargo, cerré los ojos esperando escuchar alguna plática entre mis padres o cualquier cosa que fuera a decir mi papá. ¿Tú crees que...? Fue lo único que escuché decir a mi madre, y seguramente mi papá le respondió con un gesto, porque no oí ninguna respuesta de su parte. Poco después, aunque intentaba mantenerme despierta, me quedé dormida y no supe más. A la mañana siguiente, recogimos a Teterita y fuimos todos juntos a desayunar para despedirnos de él. Nunca hasta la fecha nos han aclarado demasiado sobre aquella madrina. A aquel pueblo, al menos yo nunca he vuelto. Y mi mamá y mi tío han regresado en contadas ocasiones, por situaciones muy particulares. Teterita en ocasiones hablaba para saludarnos, pero tiene bastante tiempo que no sabemos de él. Aunque, por conocidos del pueblo, sabemos que se encuentra bien. La señora Malvina lo dejó bien protegido, así que no le falta nada. Lo que es cierto es que hasta la fecha, Iván le cuenta a quien puede que su mamá en ocasiones lo visita en medio de las madrugadas, que llega volando vestida
vestida como una hermosa y enorme gallina. Con el tiempo, de repente mis padres y tíos han hecho en muy contadas ocasiones comentarios al respecto. Nunca nada muy claro, pero mis primos y yo estamos seguros de que en algún momento mi madre y mi tío se encontraron con que su mamá, o a quien le decían mamá, era una bruja, y por eso dejaron de verla, quizá para protegernos. Lo único que yo espero es que la madrina nunca quiera venir a visitar a sus hijos de nuevo. Amigos, recuerden que para nuestro episodio número 100 en un par de semanas, queremos tener todas sus historias, cortas o largas, no importa, sobre cuál fue su primer encuentro con lo paranormal. Por favor, háganoslas llegar a través de nuestro correo electrónico que pueden encontrar en la cajita de descripciones o en el primer comentario fijado. Vamos a dar paso a nuestro segundo relato y después váyanse a dormir antes de que escuchen gritos en la noche. Intentando despejarme un poco del estrés y tensión que nos ha causado esta pandemia, hace apenas un par de semanas renté una cabaña en Zacatlán, Puebla, para pasar unos días descansando en compañía de mi perro. Llegamos allá un lunes. El lugar era bastante acogedor y a mí me encantó que la vista de mi habitación daba hacia una barranca arbolada, haciendo de aquello una imagen muy relajante. El primer día que estuve ahí, todo transcurrió con total normalidad. Salí a pasear al pueblo con mi perrito y ambos regresamos a la comodidad de la cabaña cerca de las 8 de la noche, cuando el frío y la humedad ya empezaban a calar los huesos y la hermosa vista de la barranca se había reducido muy notablemente por una espesa capa de neblina que inundaba ese paraje. Mi perro Milo y yo nos encerramos en la cabaña. Puse una película y por primera vez en muchos meses me quedé dormido temprano, quizá antes de las 10. Eran casi las 4 de la mañana, cuando los ladridos de mi perro me despertaron. «Ven, Milo». Intenté llamarlo, pero mi perro parecía hipnotizado de rabia, ladrándole a algo afuera de la ventana del balcón de la habitación. Quizá había algo en la barranca. Una ardilla, un perro, o tal vez murciélagos, pensé. Me levanté y fui por él, pero estaba verdaderamente enojado, ladrándole a algo ahí, en la niebla. Y aunque intenté encontrar el motivo de su furia, aquella neblina me impedía ver muy lejos, así que simplemente cerré las cortinas que había dejado abiertas intencionalmente para apreciar el paisaje. Encendí la luz de la habitación y después le serví en su plato una bolsita de comida que él ama, lo que por fin distrajo su atención y lo relajó un poco. Después de esto, ambos volvimos a dormirnos. La segunda noche, nuevamente Milo y yo nos retiramos temprano a la habitación, y por segundo día consecutivo, me quedé dormido antes de las 10 de la noche. Así que creo que esta vez mi cuerpo, sintiéndose muy descansado, hizo que me despertara aún de madrugada, totalmente repuesto y sin sueño. Al abrir los ojos, vi que eran las 3:45 de la mañana. El gruñido de Milo me hizo voltear la cabeza. Mi perro estaba nuevamente parado frente a la ventana, furioso, gruñéndole a algo ahí en la niebla. Algo estaba afuera, en los árboles quizá. Con la poca luz nocturna,
pude apreciar que los árboles esta vez eran más claros. La neblina parecía esta noche menos densa, así que me levanté y me puse de pie junto a Milo. La neblina, aún espesa, me daba más rango de visión y podía ver quizá a unos 10 metros de distancia, pero aunque estuve ahí unos minutos intrigado por lo que molestaba a mi perro, nunca pude ver nada. Volví a cerrar las cortinas y me acosté en la cama llevando a Milo conmigo. Encendí la tele y por un rato mi perro pareció tranquilizarse. Pero entonces súbitamente levantó sus orejas y pareció poner mucha atención a los sonidos del exterior. De repente dio un salto y corrió hacia la ventana para empezar a ladrar furioso de un lado a otro, como si algo estuviera justo allá afuera provocándolo. Yo no podía encontrar explicación a ese comportamiento de mi perro. Pero entonces lo escuché. Algo o alguien parecía estar corriendo afuera de mi ventana. De un golpe me puse de pie y abriendo las cortinas de golpe pude ver apenas la parte trasera de un perro negro correr internándose en los árboles y en la neblina, que parecía estar espesándose nuevamente. Tranquilicé de nuevo a mi perro y finalmente, ya cerca de las 6 de la mañana, me volví a quedar dormido y aunque estaba por amanecer, mi sueño fue tan profundo que empecé a soñar cosas muy extrañas. Soñé con esa misma cabaña en la que me hospedaba, pero veía las ventanas de la habitación totalmente abiertas y unas figuras como mujeres entrar por ahí. Desperté alterado por aquellas visiones cerca de las 9 de la mañana y para mi sorpresa Milo no estaba a mi lado. Mi perro lloraba desde el cuarto de baño donde estaba encerrado. Para mí la única explicación posible era que jugando o paseando dentro de la habitación, Milo había entrado en el baño y quizá un golpe de su cola había cerrado la puerta, dejándolo atrapado ahí. No había otra explicación posible. La tercera y última noche que pasamos ahí fue muy extraña. Por tercer día consecutivo me quedé dormido cerca de las 10 y nuevamente desperté casi a las 4 de la mañana. Al abrir los ojos, Milo nuevamente gruñía furioso, pero esa noche había luna llena, así que la visión a través de mi ventana era mucho más clara. Además, parecía que casi no había neblina, por lo que sin pensarlo me levanté, me puse una chamarra y me acerqué a Milo en la ventana. Intentaba buscar por todos los árboles qué había ahí, qué era lo que atraía tanto la atención de mi perro. Pero por más que intenté, no logré ver nada. Y sin embargo, empecé a escuchar ese sonido como de hojas secas quebrándose, como si alguien corriera en aquellos planos inclinados de la barranca. Pero como mi visión no encontraba el origen de aquello, cuidadosamente abrí la ventana corrediza y dejando a Milo adentro, salí al pequeño balcón esperando ver algo más claro. Por unos minutos no parecía encontrar nada, pero aquel sonido seguía ahí, como si alguien corriera entre los árboles y yo no pudiera ubicar en dónde. Después de unos minutos ahí, justo cuando empezaba a asustarme, vi lo que provocaba ese ruido. Unos metros abajo, en la inclinación de la barranca, vi pasar corriendo a un perro. Era delgado y muy veloz, de color totalmente negro, como un Doberman sin las manchas cafés. Me dio miedo que pudiera ser un perro feral, que pudiera regresar a atacarme,
Así que pensé que podía gritarle y aventarle algo cuando estuviera lejos. Y en caso de que regresara y tratara de aventárseme, yo tendría el tiempo suficiente para meterme a la habitación de nuevo. Lo había perdido entre las sombras de los árboles, pero entonces el sonido me indicó que estaba pasando otra vez. Volteé mi cabeza y entonces lo vi correr a unos 8 o 10 metros en la bajada de la barranca. No sé cómo explicárselos, pero en ese momento recuerdo haber parpadeado un poco antes de gritarle, pero entonces, cuando mis ojos lo volvieron a enfocar, me llevé el susto de mi vida. Aquello que apenas unos minutos atrás me había parecido un perro, se había tornado en una delgada mujer de cabello y vestido negros, que corría en posición de 4 patas de manera totalmente antinatural. Mi grito se quedó ahogado en la primera letra, y aquella mujer pareció voltear a verme, sonriente, con una mueca que parecía dejar ver algunos espacios entre sus dientes. Al compás de esta visión, Milo enloqueció ladrando y yo no pude sino meterme a la habitación, cerrar con seguro la ventana deslizable, cerrar las cortinas y encender todas las luces y la televisión. Aquella noche, aquellas horas que restaban de oscuridad, no pude volver a dormir. Juro que durante ese tiempo, en algunas ocasiones, alguien tocaba a mi ventana, pero nunca tuve la voluntad o la valentía de levantarme a ver. Solamente Milo se enloquecía enfurecido, dispuesto a atacar a eso que estaba ahí afuera. Por la mañana, antes de salir de regreso a casa, pasé a desayunar unas quesadillas y no puedo decirles en general el contexto completo de la conversación, pero la señora que vendía platicaba con un matrimonio mayor y, entre otras frases, les decía que las brujas de la barranca andaban muy sueltas esas noches, que quién sabe qué andaban planeando porque estaban muy inquietas las desgraciadas. Yo comí mis alimentos y me retiré con la zozobra de si una de esas brujas era lo que había visto la noche anterior, o quizá alguna otra cosa, aunque la respuesta parece obvia, ¿no es cierto? Quizá nunca llegue a comprobar aquello, pero lo que es cierto es que al menos por un tiempo largo no regresaré a ese lugar, porque no quiero enfrentar eso que estaba allá afuera, eso que me causó tanto miedo.